y nuestro panel son una combinación clave. Patricio Elwin. 9:37. Sigues en combinación clave. Seguíamos discutiendo acá. Lo interesante de la discusión, y los invitábamos a ustedes al hashtag combinación clave. Estamos con Juan Francisco Gali. Yo decía Galli y me corrigió. Nunca la chunto, porque antes le decía Gali y yo pensé que era. Bueno, en fin. De la Juan Francisco campaña Gali, de Piñera. de Avanza Chile. Sí, claro, déjame estar decía plataforma de Sebastián Piñera, aunque yo creo que Están defienden estudiando cómo demasiado salir del- a Sebastián Piñera. cómo salir del levantarse un poquito entuerto. para que fuera como centro de estudio, así como más abierto. Ya, pero lo vamos a dejar ahí. Tomás Hirsch, vicepresidente del Partido Humanista, y se integra Francisco Vidal, vocero fuera de la moneda. Muy buenos días. Ha sido ministro de Estado, es militante del PPD. Pero se acerca al micrófono de partida, ¿no? Tan Ya, relajante gracias. para atrás. Bueno, está lo mismo. Pero acérquese el micrófono Ya. hacia atrás, no hay problema, si esto se mueve también. Bueno, estamos en una discusión bien intensa a propósito de lo que pasa, y ese era el análisis, ahí sí partíamos haciéndole la pregunta a Juan Francisco, de lo que pasa en el entorno de Piñera y cómo se siente afectado el expresidente por lo sucedido con este famoso correo y a esta altura, esta relación que había entre Patricio Contese y Pablo Longueira, pero que hoy día tiene a 3 exministros del gobierno de Piñera y 3 ministros importantes citados como testigos en la investigación que hay por la investigación de cohecho en el caso de Pablo Longueira. Entonces quiero partir por eso. ¿Cuánto se afecta el entorno de Piñera, Juan Francisco? Mira, se afecta ¿por qué? Porque se mezcla una ley que resultó exitosa, que cumplió sus objetivos, como Eso- fue la ley del rollo. Que Eso benefició según a usted, Soquimich, porque yo tú- no sé si... Y Como ahí- explican los es que abogados tributaristas. ahí voy a explicar. Entonces, una ley que 60 millones de dólares. cumplió con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo principal de la ley? Era lograr que en 2010, 2011 y 2012 lográramos una recaudación tributaria, y ahí hay aumento de tributos, aumento de tributos, especialmente para la gran minería del cobre durante el periodo 2010-2012 para financiar la reconstrucción de Chile. Entonces, eso en primer lugar, que se contamine esa discusión, que fue exitosa, bien llevada, con un tema específico que era desconocido para el gobierno, que era el... Entiendo, pero no fue la exitosa y bien llevada, pues, Juan Francisco. Si ese es el punto de fondo. Pero es que, vea, ¿por qué? 1, porque se logró el objetivo. 2, porque se aumentó la carga tributaria de las empresas en 2 sentidos. Y si se logra incluyendo, el objetivo, incluyendo a Soquimich. una pregunta, ¿no? ¿Para ti es indiferente si se logra un objetivo de aumentar los impuestos, el origen y el mecanismo utilizado, que en este caso sea a partir de una directa acción de una empresa por sobre el gabinete? Eso no era de conocimiento del gabinete y del gobierno que lo gestionó. En su momento, lo que se recibió fue observaciones de todos los sectores, incluyendo a Ricardo Lagos Weber, incluyendo como se conocen. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que se hizo fue compilar eso, hacer el mejor proyecto que creíamos políticamente viable y que era lo suficientemente atractivo para que las empresas renunciaran al privilegio y la invariabilidad para lograr conseguir un financiamiento de la reconstrucción y aumentar la carga tributaria en forma permanente de la gran minería del cobre. Y eso es lo que se logró. A partir de el año 2010, el royalty es más alto para todos los proyectos mineros de lo que era antes de este proyecto de ley. Entonces, cuando tú dices, aquí se benefició a Soquimich, mira, Soquimich paga, después de esta ley, más impuestos de lo que pagaba antes. Y en segundo lugar, te voy a decir algo. Y menos de lo que debería pagar, ¿Pero qué es el debería pagar? sin ese artículo incluido por Contese. Pero, está bien, pero, ojo, ese artículo no está dirigido a Soquimich, es la extensión de la invariabilidad tributaria para las empresas nacionales, que es exactamente lo mismo que el artículo 5º transitorio de la ley 20.026 que promulgó el presidente Lagos. Entonces, lo que se estaba haciendo aquí era darle iguales condiciones a empresas nacionales y extranjeras que para igual no discriminar, igual trato a las dos empresas. Es Claro, lo mismo a que se hizo favor en de 2005. ellos y en contra de los ciudadanos. ¿Por qué en contra si se le sube Porque el impuesto? No, se le subió el impuesto, pero se asegura otra cosa. Si no, habría habido más impuestos, a eso voy. No. O sea, Sí. a ver, No. el artículo Sí. que ingresa No, SQM es para su beneficio, si no, no lo habría incluido. Espérate, déjame para aclarar eso. O sea, aquí no hay pero- ningún beneficio Para concreto SQM. que se haya concretado para SQM. O ¿Saben sea, por qué? SQM redactó el un ahorro, artículo que lo es el ahorro. afectaba. No se ahorra. Interesante. No, lo que hacen es que adhieren a la invariabilidad tributaria. Es decir, no le vamos... Hay un beneficio teórico, pero no concreto.
teórico, que es que no le vamos a poder aumentar el royalty en el futuro, al igual que no se lo vamos a poder aumentar a ninguna empresa extranjera. Cierto, eso es cierto, y eso es igualdad de trato. Ahora, ¿qué es lo lamentable? Bueno, que efectivamente esto haya sido dirigido por un gerente de la empresa a un senador y esto haya llegado al gobierno. Pero ¿es injusta esa ley por eso? ¿Ese Yo creo senador que esa recibió era 900 millones de pesos? Era lo justo es lo que se hizo en el proyecto de ley, que es darle igualdad de trato a la empresa nacional y a la empresa extranjera, y además en un tiempo acotado. Es decir, solo las empresas podían... Y es lo mismo que se hizo en el 2005. Ahora, tú me vas a poder decir, sí, es que el gobierno de Lagos, tal como lo dice Daniel Matamala, tenía un sesgo a favor de las empresas y por eso lo amaban las empresas. Bueno, tú tienes un relato. Yo cuento otro muy breve, otro relato. Hay un senador de la UDI, del gobierno de Piñera, que recibe 900 millones o tal vez 730 millones de pesos de una empresa a través de boletas, facturas, etcétera. Ese senador posteriormente envía a su gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, un artículo de una ley redactada en esa misma empresa que lo financia. Y el gobierno acoge ese artículo y lo copia íntegramente y lo incluye en la ley. No lo copia y ese íntegramente. artículo termina efectivamente beneficiando a esa empresa. Es evidente que ese es el motivo por el cual lo incluye. ¿No te parece, por decirlo menos, o a quienes nos escuchan, no les parece como mínimo que ahí hay una relación absolutamente inaceptable? Tomás, dime cuál es el beneficio. Recibir dime 900, en concreto. Bueno, para el senador está claro el beneficio. Dime no sabemos para- si para son la empresa. 730 o 900. Dime para la empresa cuál es el Para la beneficio. empresa, Sí. el beneficio es un primer ahorro del orden de más o menos 50 millones de dólares No sé. respecto a los tributos que tendría que haber pagado. Pagó 50 millones de dólares más desde el trienio 2007-2009, pagó 29 millones de dólares Sokimich, del 2010-2012 75 millones de dólares en impuestos. Si tú me decís eso es beneficioso para la empresa, bueno, yo creo que, no sé, es sumar 2 más 2, me parece. No, si puede haber pagado más, voy al tiro de Francisco Vidal, puede haber pagado más, o sea, puede haber pagado más que antes, pero a lo mejor tenía que pagar más que eso. Sí, a eso vamos. Lo que pasa es que, solo para mencionarlo, ¿se acuerdan que tuvimos esta misma discusión el viernes pasado? Y justo en el viernes, en la segunda, apareció una nota, no sé si la vieron el mismo viernes, de hecho motivó una discusión tuitera entre Tomás Hirsch y Gonzalo Blumel esa misma tarde, porque cuando hacen la revelación, o sea, cuando hacen este seguimiento de la nota en día viernes en la segunda, ellos hacen ese mismo ejercicio de algo que estábamos conversando esa mañana, por eso me pareció tan interesante. Y hablan con 2 abogados tributaristas de empresas grandes tributaristas en Chile, para ponerles todas las cosas sobre la mesa y digan, ¿dónde está el beneficio para SQM por el artículo que redactó? Que era un poco lo mismo que nosotros estábamos debatiendo ese día, y los dos hicieron una proyección, y que es bien compleja porque es bastante árido el tema, pero es una proyección diciendo, mira, no es que ellos ganen algo, pero la proyección de lo que dejaron de pagar por ese artículo, por el tema de adscribirse a la invariabilidad y además tener esta invariabilidad por tantos años determinados, sin posibilidad de cambio, incluso con la reforma tributaria de ahora, en fin, y lo tasaban en aprox 50 millones de dólares. Y daban una cifra que ustedes efectivamente leyeron desde Avanza Chile y ustedes mandaron un desmentido, porque eso es lo que decía Gonzalo Blumel en esta discusión que tenía con Tomás Hirsch, ¿no? Yo creo que Francisco Vidal. en programas como el nuestro tenemos que hacer el mayor esfuerzo para los auditores comprendan el tema. Yo le he dado vuelta y he leído harto. Primero, el royalty del presidente Lagos, que fue chiquitito, 5%, Bajito. bajo, hay que entender por qué se le dio la invariabilidad tributaria a las empresas extranjeras el 2004. Porque hay un mal anterior. El mal anterior es el decreto ley 600, que protege a la inversión extranjera en materia tributaria. Entonces, cuando Izaguirre, el ministro de Hacienda del Lago, va a mandar el proyecto, tiene que tener la buena voluntad de la empresa, porque si la empresa se acoge al decreto ley 600, no hay royalty. ¿Y cuál fue la transacción? Lo mismo hoy. Porque buena voluntad no hay, esto No. es negociación, Claro. tengámoslo claro, es que pongamos Sí. las palabras ¿Y así cuál para fue que sea más la directo. transacción? La empresa extranjera accedió a pagar el 5%, 4 para ella. claro, siempre y cuando el gobierno se comprometiera, el gobierno de Lagos, esto fue el 2004, a una invariabilidad tributaria hasta el 2018, me parece,
¿Qué significa invariabilidad tributaria? Yo le pago a usted ahora, yo tengo derecho a no pagarle, pero le pago poquito, siempre y cuando usted no me vuelva a subir el royalty para las empresas extranjeras hasta el 2018. Esa es la transacción. Es una negociación. Negociación. Ahora, ¿qué pasó ahora en el gobierno de Piñera? El proyecto de ley, comillas, equipara a las empresas nacionales con con las empresas extranjeras. Pero como es un nuevo royalty adicional al anterior, que subió de acuerdo a la productividad del 5 al 14, ¿qué hacen las empresas extranjeras? Ajá, usted me está subiendo de nuevo antes de que yo cumpla el plazo que era mi seguro, ¿no? El 2018. Entonces, ¿sabe lo que le pido? Súbamelo. Pero me Auménteme el compro un plazo. seguro hasta el 2025, para que no me vuelva a subir usted. Esa lógica, el proyecto de Piñera incorpora a esa lógica a las empresas nacionales, entre las cuales está SQM. Paréntesis. Como lo había hecho Lagos también en el 2005. La redacción del artículo por parte de Contese, Pandado, es impresentable. Pero quiero ver el contexto. ¿Qué es lo que gana SQM? Gana un seguro por 15 años. Ya, pero eso tiene costo monetario. Sí, es No, que es eso una voy. proyección. Por eso, Bueno, es una proyección, pero tiene un costo. valor. No es una cosa. No, obvio, no es neutro. Pero es que por eso es importante hablar de cifras. Claro. O sea, porque Es que, no es ojo, neutro, pero porque con es una cosa así pero como. ten cuidado con la cifra, porque efectivamente. O sea, no las inventé yo. No. Pero ese ciudadano que escribió, ten cuidado, porque. Son dos Efectivamente, si tú tomas el balance financiero de Soquimich antes de esta ley y después de esta ley, termina pagando más. Son de como de 38 a 78 millones de dólares. O 3 veces más. O sea, pero compra el seguro. O sea, eso es lo que le costó el seguro, digámoslo. Exacto. Ahora, ¿qué cuenta sacó Soquimich para comprar ese seguro en la proyección? Porque puede haber pensado el 2011 o 2010, bueno, el próximo gobierno ya estamos hablando de reforma tributaria en la nueva mayoría, no se había formado en la nueva mayoría todavía, pero ya se estaba hablando de reforma tributaria. Sí, claro. Oye, pero Entonces, solo ahí para decir, miren, entonces fue... yo estoy de acuerdo con Francisco Vidal. o sea, son los hechos, esto es un seguro. Es Hechos. la invariabilidad tributaria es un seguro. ¿Y qué pasa? Que entonces ahora, también... por lo que podríamos discutir, no te voy a decir Gali, el nombre, Francisco. Juan Francisco. No te lo ubiques. A mí no me gustaba la invariabilidad tributaria ni con Lagos ni con ahora. El problema está que tenemos un precedente en el decreto de ley 600 que ahora queremos derogar, que le garantizaba. ¿Ah? ¿Se derogó? Se derogó la reforma La reforma tributaria. tributaria. Entonces, era más bien, el royalty era tan nefasto el sistema anterior que para cobrar royalty tú tenías que tener la buena voluntad Ahora, de la empresa. Mira, Perdón, un tengo una detalle. pregunta de Mira fondo. mira qué bueno, que lo único que ganaba, supuestamente, estas empresas extranjeras, era un seguro. No, y es que yo iba a preguntar eso mismo, Un porque seguro, ¿no es tengo una cierto? duda. Para que no le cambiaran el impuesto. Bueno, resulta que ya estamos en 2016, es decir, ya han pasado 6 años. ¿Ah? Y nadie ha planteado cambiar el royalty. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Creo que sí se ha planteado. Bueno, No, pero ya, sigue. No. Pero bueno, pero seriamente. Sí, pero absolutamente. Y sobre todo los Pero- partidos fuera del duopolio también. Está bien, pero aquellos que siempre. han No, tenido opción de- él por nadie se refiere a nadie del duopolio, que son todos desde cierta mirada. Nadie con opción de los llegar demás al no gobierno existimos, pero en ha fin, planteado, nadie con opción de llegar al la gobierno. opción de llegar al gobierno o de mantenerse en ha él planteado eso. me parece una soberbia chocante dada la situación catastrófica en que está tu sector con varios Ojalá ministros algo pasando por afuera de la tribunales. sala. El Partido Humanista alguna yo vez creo- fue parte de la concertación. Hace, así 20 que, hace 22 años. así que estimado, podría la- haber llegado la- al gobierno. Cerremos el punto. Es que yo tengo, No. un tema de fondo, perdón, Sí. de la exposición de ustedes dos, Sí. de Francisco Vidal, de Juan Francisco Gali. Es cuando se le propone todo esto a una empresa y uno negocia con la empresa, que para mí hay una base que es súper delicada porque creo que es como la historia Obvio. de Chile. Ese es el punto de fondo. Al final, hay como lo voy a plantar bien en rudo, hay una parafernalia para decir, tenemos royalty, hicimos esto, tenemos plata para la reconstrucción. Pero al final, las negociaciones que se hacen con las empresas son tan rudas que a mí me encantaría ver en una balanza si terminamos ganando más
o terminamos perdiendo más. Y ahí yo creo que hay un tema constante en el desarrollo de este país que nos tiene es acá. el tema del poder económico en el poder político. Bueno. Es más viejo que el dinero. Por eso uno podría ir más al fondo de este asunto y Obvio. decir lo que tú acabas de decir. Nadie está pensando en subir el royalty. En primer lugar, hay varios que lo estamos pensando. No, En segundo y hay una lugar, medida mayor, que es la nacionalización. vamos a algo más de fondo. Quizás no se lo está pensando, y permíteme tener esta duda gigantesca, porque hay compromisos adquiridos justamente con esos grupos económicos. Y no es tan rara mi pregunta en realidad. Bueno, la invariabilidad hasta el no se le ponen, 2025. no se le ponen mayores impuestos al sistema financiero, porque hay compromisos en el sistema financiero. El sistema financiero, el sistema FP, la empresa minera, la empresa pesquera, todas ellas financiaron a los políticos, a los que están hoy día en la Cámara de Diputados y del Senado. Tomás, Por pero lo si es que a mí tanto, me gusta tu argumento. Me gusta tu argumento, y la si te prueba gu- está en los hechos. Si te gusta, déjame terminar. Evidentemente no hay voluntad de legislar para modificar las cosas, permitiendo y exigiendo que esas empresas paguen más impuestos o para renacionalizar el cobre derechamente, que es lo que habría que hacer. Y esto ya no es un problema ni siquiera de izquierdas y derechas. A mí me Pero gusta el eres argumento de parte un Tomás, sector porque lo que él dice, cooptado, es que aquí, mira, Pero hay no- algo de eso también. sí, no, yo estoy de acuerdo, pero eso hemos avanzado. Historia y en el presente. Lo que hemos- Y lo hemos visto a luces. Está bien, pero estamos avanzando Sí, en sí. mayor transparencia, leyes de probidad, de tal manera de independizar o lo poder más político posible el del poder poder político económico. del poder económico. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si el punto es que Tomás dice aquí el royalty no se modificó y no se modifica porque No, tanto... no dije no se modificó, dije el monto del royalty, pero seamos precisos porque hay grabación del programa. El royalty del chileno es uno de los más bajos del planeta. Eso Dije, sí. en Finlandia, en Australia, en Canadá, puedo repetir lo que dije, ese royalty para esa misma empresa es mucho más alto que en Chile. Tomás, Por supuesto que está bien. muchos que queremos a nuestro país queremos un royalty decente Está bien, pero y no lo que hay que hoy pasa es que día. es una comparación artificial, pero quizás nos vamos a meter en un detalle Creí que que es éramos técnico. de la OCDE Pero y que lo que dicen tú que ves somos es que modernos. la carga tributaria de las mineras completa, no el royalty, la carga tributaria de las mineras en Australia y en Chile es similar después del último royalty. Es similar. ¿Por qué? Porque en Australia el royalty más alto que pagan, bueno, lo tienen crédito en contra de su impuesto a la renta. Entonces, al final, la carga tributaria es equivalente. No es así. Sí, Oye, oye, y yo te voy a decir algo. tributaria, No es perdona, así, para que no se no me es vaya la así. idea porque estoy despertando. Fíjate que la OCDE dio un informe sobre lo que... perdón, auditorio, pero entienda para hacerlo fácil. Comparó América Latina con Europa. ¿Cuál es la carga tributaria medida sobre la presión sobre el producto? En América Latina llamamos el 22%. En Europa es 38%. Y todavía estamos explicándolo por qué nos falta más salud, más educación. Bueno, ahí está. Nuestro referente es la OCDE, ¿no? Claro. Y eso que los compadres vienen de vuelta porque han bajado los impuestos. Pero bajando los impuestos en Europa, y digo el promedio de América Latina porque Chile a su vez es uno de los más bajos. Chile tiene 21 de presión tributaria sobre el producto. Ojo, 21 después que era 19, porque es 21 gracias a la reforma tributaria. Entonces lo que te quiero decir es que en el tema más gordo, el drama de la minería en Chile es que en el ciclo minero bueno de los 10 años, su aporte a Chile fue muy, muy mínimo. El royalty de Lago y el royalty de Piñera. Mira, quizás hay dos cosas que quería decir antes. Tomás, de nuevo, él dice, mire, ¿saben qué? Aquí están todos los sectores políticos cooptados por la minería y por eso mismo es que no discutimos No aumentar dije todos, el- dije dos. No, Bueno, por está definición no son todos. Sí, bueno, Hay partidos completamente fuera de esto. bueno, los grandes partidos están cooptados y por lo tanto Ya no sé si son grandes a esta altura. la influencia de la Serias dudas. minería es importante. Pero lo único que yo quiero decir es que los hechos te desmienten, Tomás. O sea, cuando el gobierno del presidente Piñera tuvo que echar mano a mayores recursos, lo que hizo fue modificó el royalty. ¿Y qué pasó con los intereses y los ministros nombrados por las mineras? Bueno, ahí hubo voluntad política, hubo coraje y se aumentó el royalty de la minería. O acuerdo con esas grandes empresas bueno, que financiaron bueno, a sus senadores, diputados y ministros. Bueno, un acuerdo que significó aumentar la carga No tributaria lo de la acepto, minería. ¿Ya? aunque beneficia al país, si es que está hecho a partir del cohecho, es inaceptable. Eso es un punto. Inaceptable. Y lo segundo, lo que le quería decir a Francisco Vidal respecto a la segunda parte, es que
Muchos de los estados de bienestar, por ejemplo Suecia, han empezado a bajar su carga tributaria porque han hecho, sí, porque estaban altísimos, yo te lo reconozco, y quizás hay que discutir, esa es la discusión igual que hay la que tener. comparación es un poquito Por supuesto. Pero, difícil, ¿no? pero lo que te digo es con los Los estándares. escandinavos tienen una presión tributaria del 45 hoy día. Claro, pero- Llegaron al 50 y más. 50 y algo. Claro, y lo están bajando porque era insostenible. Sí, está bien. Con- Lo que pasa es que con la como evolución nosotros demográfica, nosotros con- somos un piojo al lado de ellos. Por supuesto, y por eso mismo, esa es la discusión política, y eso es lo razonable. Las estrategias para llegar a ser como Suecia, algunos dicen aumentemos la carga tributaria. Sí, no, lo Otros que pasa- dicen lo que pasa, Juan otro Francisco, camino. que hay gente que dice, oye, pero ustedes que se quieren comparar con Suecia, y Suecia está bajando su carga tributaria y nosotros la estamos subiendo. De 50 a Por 45. favor, o sea, de repente hay unos discursos que uno dice, por favor, como los de ayer en el aborto, o sea, como uno dice, por favor, no somos tontos. ¿Viste cuánto pagan los futbolistas chilenos en Francia por el impuesto personal? Sí. 75%. En Chile es 35% el máximo. Perdón, sigue nomás para que tengan la idea, porque te 44 empresas, interrumpí. 35 las personas. Sigue nomás, Juan Francisco, porque yo te interrumpí y tenemos que ir a la pausa. No, eso no es los dos No, puntos. yo iba a recordar nomás el mail de Contese cuando tú dices simplemente copió y no saben del Fue un tema. actor, una sugerencia, no, Estimado Pablo, Porque te mandaron una te burla. envío propuesta correspondiente, pues la que te enviaron es una burla. Y un documento llamado Royalty Minería para ti. No, y oye, si quieren hacerlo... Ni un No, asesor, perdona. ni un Nunca asesor hemos de un sabido diputado. qué estimó Contese que era una burla. Eso sería Lo que te interesante enviaron es investigar. una burla, claro. Final. Lo que le envió el Lo jefe de envió, gabinete de minería a Longueira se lo mandó a Contese. Lagos Ver debería saber, porque estaba metido en esa negociación de antes, las primeras propuestas. Yo me imagino que había un Lagos Ver hizo diálogo una allá. propuesta, que también le Claro, llegó a Longueira. exacto, por eso yo creo que él también debe tener esa Pero sería información. interesante Hay un diálogo, para evidentemente, Sánchez que no conocemos es, acá. ¿qué es lo que estimó Contese una burla? A ver, mira, yo Eso creo tiene que estar esa, en el documento. esa discusión es de agosto. Sí. Entonces yo creo que estoy tratando de hacer historia. Es volviendo a la discusión del proyecto de royalty que se rechazó, que era el que venía en el proyecto de Nosotros financiamiento. rechazamos porque era muy bajito. No creo que era esa la burla que consideraba Contese en todo No caso. era, lo rechazó la nueva mayoría, no, o era entonces concertación, no porque era muy bajito, era porque la invariabilidad, Era el hasta el plazo de 2025. invariabilidad era muy largo. Era muy largo, sí. Por eso te digo que No, pero esa es la a mí, discusión. otra cosa que me llamó Seguro mucho era la muy atención amplio, eso es lo del que- correo fue ¿Ah? cuando le dice, yo te mando esta propuesta, y le pone, dijo, si la cambian avísame. No, eso es impresentable. No, se pasó. Ahora. Sí, no tiene... No, pero también- Ahora, por eso te digo, y yo ahí te quiero Lo insisto, rescatar. lo impresentable no es la carta de Contese y los mails de Contese. Porque él es un empresario que hace lo que quiere. Lo impresentable es un senador de la República, ¿no es cierto?, de la UDI, del gobierno de Piñera, que a su vez toma esto sin hacerle nada, salvo ocupar el formato que le pasan además. Y lo manda, Al procedimiento. al procedimiento normal, que es al ministro de la Presidencia de la Roulette, que lo manda a su al ministro de Minería. Yo creo que los otros ministros tienen nada que ver. Porque conozco el procedimiento. O sea, Sí, no tienen por qué haber sabido que ¿cómo te que digo? era redactado por Contese. Cuando, le llega cuando tú una cosa del redactas el senador. proyecto que ni siquiera lo redacta el ministro, son los abogados. ¿Qué va a saber la Rulé o la Raín? Distinto ¿Quién el caso- redactó ese? Distinto el caso de Volvo, ¿no? Sí. Por sus redes. Pero ¿qué va a saber la Raín y La Rulé. la Rulé de que una parte de ese proyecto fue hecho en la oficina de Contese? Imposible. No. Son las 10. Y menos Sobre que todo el si otras presidente. partes Vamos a fueron hacer hechas en una- las oficinas de Vamos Penta a y hacer una otras en pausa. otras empresas. Vamos a hacer una pausa. Un poquito Vamos con para Juan mate. Francisco Gali, Ya. con Francisco Vidal, con Tomás Hirsch. Tenemos encuesta, la vamos a dar a Y la conocer derecha antes. económica donde no llegó el día, Fantuzzi. No, estaba de viaje. Estaba de ¿Hablas viaje. tú? Arroba Radio La Clave. No, si así Queridísimo- fuera la derecha económica queridísimo estaríamos panel, muy bien. tengo que presentar la encuesta, por favor, silencio, muchas gracias. Arroba Radio La Clave. La pregunta es, ¿qué resultado tendrá el debut de Pizzi en la selección ante Argentina? Triunfo, empate, derrota. Por ahí van las alternativas. Hay 28 votos hasta el momento. 25% dice triunfo. Un 43% cree que va a ser empate. 32% derrota. Yo me quedo Voten con el nomás. 43%. Le vamos a No hay preguntar a la- 43 ahí. le vamos a pre- Ah, bajó el 40. le vamos a preguntar después al panel. Me quedó claro. Pausa, Eso es decir, volvemos. con la esperanza del 40%. La conversación está acalorada. Vamos y volvemos con Combinación Clave por la 92.9. Radio La Clave.